Transmisión de... Listo. Muy bien, pues bienvenidos a todos a nuestra tradicional noche de Journal Club. El día de hoy vamos a presentar tema Mirrinona después de la reparación de tetralogía Fallot, aliada o enemiga. La doctora Joan Stephanie Celis Jasso, ella es especialista en medicina del enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico de la ciudad de Monterrey. Y bueno, Joan, muchas gracias por estar con nosotros. La última vez fue una gran charla. Qué bueno tenerte nuevamente por aquí. Esperemos que sea ya siempre constante. Y bueno, pues te cedemos la palabra para nuestra sesión del día de hoy. Bienvenida y muchas gracias. Bienvenidos a todos. Perfecto. Bueno, pues buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Y pues vamos a iniciar con este tema que me gusta poner ese título porque ha sido origen de muchas discusiones, controversias, pláticas y sobre todo reflexiones muy interesantes entre los médicos que trabajamos o especialistas que nos dedicamos a esto de la terapia intensiva pediátrica enfocado en lo cardiovascular. Entonces, el objetivo de esta plática es hablar un poquito de la milrinona, específicamente en el contexto de la tetralogía de Fallot, y un poquito invitarlos a la reflexión cuando utilizamos o decidimos elegir ciertos medicamentos para nuestro postquirúrgico. Entonces, esta idea de este journal salió de este artículo que fue publicado en el 2023 sobre la administración de milrinona después de la tetralogía de Fallot y cómo incrementaba la administración de volumen postquirúrgico sin realmente mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Y lo que me gusta mucho de este artículo, después de haber escuchado al final les voy a recomendar el podcast que está muy entretenido, pero de haber escuchado a dos de los autores de este artículo en vivo en uno de los congresos cardiovasculares, pues me llamó mucho la atención y creo que es importante que pues invitemos esta reflexión, ¿no? Sobre todo no crear los dos bandos, ¿no? Quiénes son los haters, quiénes son los lovers de milrinona, sino realmente identificar cuándo un medicamento debe de ser utilizado y cuándo no. Entonces, específicamente en este artículo me llama la atención que empezando a leer el abstract específicamente, menciona así claramente, ¿no? Esta es la traducción. Los inhibidores de la fosfodiesterasa son conocidos porque disminuyen los síntomas en el contexto de la insuficiencia cardíaca, aunque sus efectos en la fisiología ventricular restrictiva han sido poco caterizados, ¿no? Exploramos esa asociación entre el uso de milrinona y la administración de volumen durante las primeras 72 horas después de la reparación quirúrgica de tetralogía de Fallot. Entonces, en esta pequeña introducción como antecedente de este artículo, pues nos lleva a la reflexión y a preguntarnos sobre diferentes conceptos, ¿no? Y es la agenda que voy a manejar en la plática. Uno, pues saber qué es la fisiología restrictiva del ventrículo derecho, ¿no? Que es un concepto que lo hemos asociado, relacionado a la tetralogía de Fallot en el posquirúrgico. La segunda pregunta es, ¿por qué utilizamos milrinona para prevenir el bajo gasto en el contexto de cirugía cardíaca? Y finalmente, llevar al objetivo de este artículo, ¿no? ¿Qué relación hay entre el uso de la milrinona, el volumen administrado y el gasto cardíaco? Entonces, básicamente, la plática va a estar distribuida en estos tres grandes temas que nos llevarán de la mano para hacer esta reflexión acerca del uso de la milrinona. Entonces, es muy sencillo, todos conocemos cuáles son los defectos estructurales que tiene la tetralogía de Fallot y pues el objetivo de la reparación quirúrgica, que finalmente es corregir estos defectos, mejorar el flujo sanguíneo y la función ventricular. Pero ojo, si hacemos doble clic en el contexto postoperatorio, sabemos que hay algunos pacientes que pueden desarrollar algo que se llama fisiología restrictiva ventricular derecha, ¿no? Y que esto específicamente afecta el postquirúrgico, la evolución, hasta incluso el pronóstico. Entonces, específicamente, ¿qué es la fisiología restrictiva del ventrículo derecho? Voy a tomar estos dos artículos para poder explicar esto y decirles que no es algo nuevo, ¿no? Este primer artículo es de Circulation del 99 y el siguiente es del 2019, en donde viene ya muy bien identificado cuál es esta fisiología y cuáles son los factores de riesgo que nos pueden hacer pensar que nuestro paciente tiene esta fisiología restrictiva.
Y como definición podemos comprender o podemos encontrarla, ¿no? Así como muy corto, lectura, ¿no? Complicación posoperatoria que se caracteriza por una disfunción diastólica aguda del ventrículo derecho, ¿no? Entonces conocemos que el ventrículo derecho está con una hipertrofia muy severa que no permite una relajación de esa cavidad, ¿no? Entonces, esa es la que nos llamamos más que una disfunción sistólica por la cirugía, por la circulación extracorpórea, específicamente en el falot. Esta fisiología restrictiva es por una disfunción diastólica. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Porque acuérdense que en cardiovascular siempre es entender la hemodinamia de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay un aumento de la presión telediastólica al final de la diástole. Tenemos un aumento de la presión dentro del ventrículo derecho y esto se debe a una rigidez miocárdica y la disminución de la complianza ventricular, es decir, que el ventrículo no tiene esa relajación. Rigidez miocárdica y disminución de la compliance es la forma coloquial de realmente referirnos a este esquema que tenemos a la derecha, que es la relación o el bucle de volumen-presión, en donde nosotros sabemos que esta relación de entre conforme vaya incrementando el volumen, se mantiene cierta presión y cuando tenemos una rigidez miocárdica, esta relación se hace un poquito más inclinada, ¿no? Hablamos de una inclinación mucho más elevada en donde la misma cantidad de volumen genera una mayor presión dentro de la cavidad, ¿no? Y esto se refleja en que es un corazón que tiene esa falla diastólica que no permite que entre el flujo o que se llene el ventrículo en diástole y eso termina disminuyendo o impactando en el volumen sistólico que está representado por el área dentro del color, ¿no? Que en el caso del área negra sería un corazón normal y en una fisiología restrictiva es cómo disminuye el volumen del sistólico dentro del área roja, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos eso en el eco o cómo lo podemos identificar? Que hay un flujo diastólico tardío que anterógrado en la arteria pulmonar. Eso significa que la contracción auricular hace que se transmite ese volumen directamente hacia la pulmonar. Entonces lo definen como un ventrículo rígido que solamente actúa como un conducto pasivo. O sea, no hay muy poco o ningún llenado real del ventrículo derecho durante esta fase de la diástole. Entonces realmente lo que se empuja de la contracción auricular se ve reflejado inmediatamente en el flujo anterógrado de la arteria pulmonar. Entonces, esto lo que sucede es que limita ese llenado del ventrículo derecho, incrementa porque esa presión se representa se refleja retrógradamente hacia la congestión venosa sistémica y reduce por ende el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Entonces, podemos hablar de sí una falla sistólica, a lo mejor del ventrículo derecho, pero está originada porque no hay un correcto llenado en la fase diastólica. ¿Cómo se va a manifestar esta fisiología restrictiva? Pues va a ser un paciente que va a tener bajo gasto cardíaco, que se va a manifestar con una lesión renal en las siguientes o en las primeras horas postquirúrgicas. Está muy relacionado o asociado a ventilación mecánica y soporte inotrópico prolongado. Y en los diferentes estudios en donde se comparan pacientes que sí tienen o no tienen esta fisiología, hay una estancia prolongada en la terapia, ¿no? Estamos hablando de 7 a 10 días versus los tradicionales 2 a 3 días. Y es importante saber o conocer que esto es un fenómeno temporal y que en las primeras 2 semanas se va a resolver. Tal vez no al 100%, pero sí va a disminuir este impacto en la hemodinamia. Ahora, entonces, ¿por qué esto es importante y cómo podemos prepararnos o prevenir? Pues sabemos que podemos identificar ciertos factores de riesgo que nuestros pacientes pueden presentar desde lo prequirúrgico y lo transoperatorio, en donde podemos decir, bueno, este paciente tiene un alto riesgo y tengo que tener una sospecha o un índice de sospecha un poquito más bajito, ¿no? Para luego identificarlo. Entonces, factores de riesgo hay dos tipos, fisiológicos y quirúrgicos. El fisiológico es, por ejemplo, pacientes que sabemos que tienen una hipertrofia ventricular, un grosor de la pared ventricular derecha mayor de 5 milímetros, es más probable que se manifieste esta fisiología restrictiva. Pacientes con hematocritos elevados, también comparativamente con los que no tienen la fisiología restrictiva. Ciertos parámetros ecocardiográficos como menor TAPSE, menor PSAP, una relación menor entre estos dos parámetros,
o que exista un defecto septal auricular concomitante, ¿no? Esto nos habla de factores que a lo mejor nosotros desde la preparación prequirúrgica podemos decir, este es un paciente que tal vez se vaya a comportar de esta forma. También tenemos, y uno de los más importantes, es menor saturación del oxígeno. Y aquí podemos empezar a relacionar que estos factores realmente están dirigidos o asociados a una obstrucción mucho mayor de la salida del ventrículo derecho, en donde se habla que pacientes que tienen una saturación inicial más baja prequirúrgica, especialmente menor a 80%, son aquellos pacientes que con mayor probabilidad van a manifestar esta fisiología restrictiva. Y ya específicamente, cuando recibimos al paciente en el postquirúrgico, podemos identificar estos factores ya quirúrgicos, ¿no? Cuando un paciente requiere para la técnica quirúrgica la corrección de esta cardiopatía, un parche transanular, la gran mayoría de estos pacientes, casi el 80%, se van a presentar con esta fisiología y lo que sabemos y que tenemos muy bien asociado, los tiempos de circulación extracorpórea y pinzado aórtico, en donde específicamente hacen el hincapié que en el 85% de los pacientes que van a tener una bomba entre 121 y 130 minutos van a presentar esta fisiología y ya de plano aquellos que van a tener más de 131 minutos, muy seguramente el 100%, al menos en este estudio, presentaron esta fisiología y está también muy relacionado con los tiempos que tenemos en pinzamiento aórtico. Entonces, esto es bien importante para que nosotros podamos desde el prequirúrgico y ya cuando nos entregan al paciente o en el transquirúrgico, casi previo a llegar a la terapia intensiva, poder reconocer que ese es un paciente de alto riesgo de presentar esta fisiología. ¿Y por qué digo que es importante identificarlo o saber cuál es la definición y saber cuándo se puede presentar? Porque conocemos que estos pacientes restrictivos van a requerir un manejo posoperatorio diferente a los no restrictivos. Y específicamente me gusta mucho esta bibliografía, que es un libro de enfermedades congénitas del corazón en la práctica, en donde hay un capítulo particular, que es el 27 de la fisiología restrictiva del ventrículo derecho. Y lo que más me gusta de este capítulo es cuáles son las implicaciones terapéuticas o cuáles son las recomendaciones del manejo como intensivistas o cardiólogos, pediatras que vamos a estar en el postquirúrgico de este paciente, tenemos que hacer o considerar. Uno, la implicación fisiológica. Primero, que sabemos que esa contracción auricular va a contribuir al flujo anterógrado pulmonar, ¿no? Sabemos que ese ventrículo está todo rígido y solamente va a ser como un tubo de pase, ¿no? Entonces, es importante mantener un ritmo sinusal. Necesitamos esa sincronía para que podamos aumentar el gasto cardíaco que sale del ventrículo derecho. Entonces, ojo, pacientes que tienen arritmias o pacientes que por alguna razón están bloqueados, sí o sí tenemos que tener el apoyo del marcapasos para mantener este ritmo sinusal y no perder el flujo o el gasto que nos contribuye la contracción auricular. Ahora, otra implicación fisiológica, el flujo anterógrado pulmonar en diástole contribuye al gasto cardíaco. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que facilitar la salida de la sangre del ventrículo derecho en diástole, ¿no? Entonces, ahí tenemos que lo relacionamos mucho con la presión que tiene dentro del corazón y la presión que se genera retrógradamente en la aurícula derecha. Entonces tenemos que asegurar una adecuada precarga auricular y en diferentes artículos van a encontrar que eso significa una PVC elevada, ¿no? Es decir, necesitamos presiones altas en la aurícula para mantener ese flujo anterógrado, pero siempre con la precaución de administrar juiciosamente los líquidos para evitar esa congestión venosa, ¿no? Entonces aquí empezamos a identificar algo que tradicionalmente nosotros podríamos identificar como PVC elevada, es algo que está mal, lo tengo que tratar dirigidamente y tengo que quitar líquidos o restringirlos, pero realmente en esta fisiología lo que necesitamos es mantener una presión elevada en la PVC para mejorar ese flujo anterógrado. Ahora, la implicación fisiológica del flujo anterógrado pulmonar en diástole va a depender de la diferencia de presión que hay entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar, porque sabemos que los gradientes es lo que nos permite el flujo, ¿no? Entonces, si necesitamos que haya un gradiente elevado, significa que requerimos forzosamente que la resistencia vascular pulmonar esté disminuida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues en este tipo de pacientes se promueve la respiración espontánea con inspiración profunda. Ya sabemos que la respiración espontánea es compresión intratorácica negativa, por lo cual se sugiere, se promueve, se busca una extubación temprana.
al igual si no es posible por las características del paciente, pues optimizar que la ventilación, que la presión media de la vía aérea sea la mínima y tratar de minimizar el uso de la presión positiva al final de la expiración del PEP. Y también algo bien importante es el drenaje agresivo de líquido en cavidad torácica y abdominal. Y esto también impacta con las interacciones cardiopulmonares, que tener presencia de líquido en ambas cavidades genera una presión mayor. Entonces eso hace que se disminuya el gradiente y por ende se disminuye ese flujo, ¿no? Y finalmente, un ventrículo derecho rígido va a promover un cortocircuito de derecha-izquierda interauricular, que es lo que platicaba, ¿no? Que la presión alta en la aurícula derecha va a generar que si nosotros tenemos un cortocircuito, una fenestra auricular, que haya paso de sangre del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, tal vez sí vamos a tener un buen gasto, o sea, va a llegar una buena cantidad de volumen al lado izquierdo para que finalmente sea el gasto cardíaco que sale hacia la aorta, pero a expensas de cianosis, de sangre que está poco oxigenada. Entonces aquí es muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Qué preferimos? ¿Que no llegue gasto? ¿No? Porque si hay muy poco flujo anterógrado a través de la pulmonar, va a llegar muy poco retorno venoso pulmonar. Entonces ahí es la pregunta, ¿qué preferimos? ¿Tener bajo gasto o un buen gasto a expensas de cianosis? ¿No? Entonces es por eso que en muchas ocasiones les va a tocar que el cirujano diga, le dejé una fenestra auricular, ¿no? Pensando en este contexto del paciente que pueda presentar una fisiología restrictiva del ventrículo derecho. Entonces, ya teniendo en cuenta esa primera parte, ya pudimos resolver qué es una fisiología restrictiva, cómo se manifiesta o qué implicaciones tiene, cómo podemos saber cuáles son los factores de riesgo y sobre todo lo más importante, cuál es el tratamiento dirigido. Entonces, dejando aparte esta primera sección de la plática, nos vamos a la segunda parte. ¿Por qué usamos milrinona para prevenir el gasto cardíaco en el contexto de cirugía cardíaca? Entonces, todos sabemos e identificamos muy claramente el gran artículo, ¿no?, de la eficacia y seguridad de milrinona para prevenir el bajo gasto cardíaco en niños después de una cirugía correctiva, ¿no?, de cardiopatía congénita, que este es uno de los artículos pivote, ¿no?, en la historia de la terapia intensiva cardiovascular que se publicó en el 2003. Específicamente, pues hablaban de, pues, ¿por qué utilizar milrinona?, ¿no? Y sabíamos que el bajo gasto cardíaco era una complicación que en ese momento, en ese artículo, hasta el 25, o sea, uno de cada 4 pacientes lo podía presentar después de una cirugía cardíaca, que finalmente, pues eso contribuía a la morbilidad y mortalidad en el postquirúrgico, ¿no? Entonces sabíamos, o sea, todos tenemos el conocimiento que es predecible, ¿no? Que hay una caída del gasto cardíaco después de estas cirugías y que hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Entonces todos sabemos que después de una cirugía de corazón podemos tener esta complicación y que tenemos que saber identificarla y tratarla, ¿no? Entonces, pues la pregunta era, ¿por qué milrinona? ¿Por qué este fármaco? Y pues saber un poquito ahí del mecanismo de acción, que sabemos que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que pues si revisamos a fondo cómo es que trabaja, pues sabemos que el resultado de este mecanismo de acción tiene tres grandes acciones, ¿no? Uno se conoce como inotropo positivo, que aumenta la contractilidad miocárdica. Dos, lucitropo positivo, que mejora la relajación del ventrículo. Y tres, y que se considera que es su acción más importante como vasodilatador, es decir, va a reducir la precarga y la poscarga al disminuir la resistencia vascular sistémica y pulmonar. Y ahorita vamos a hablar más específicamente al respecto de esto, en donde conforme han pasado los años después de la publicación de este artículo, encontramos o identificamos que el verdadero poder o el verdadero secreto del uso de la milrinona es este tercer mecanismo de acción. Ahora, volviendo a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la milrinona? Y me gusta mucho en una de las pláticas que decían, es que nada malo pasa cuando utilizamos milrinona, ¿no? O sea, generalmente no pasa como las otras catecolaminas que sabemos que aumentan el consumo de oxígeno miocárdico, causan taquicardia, pueden desencadenar arritmias o pueden tener esta desregulación de los receptores beta-adrenérgicos, pero
pero sí qué hacen, ¿no? O sea, la pregunta es al respecto de que, pues, en su momento, en esta época, pues, se creía que la milrinona, pues, era la respuesta a nuestros problemas, ¿no? Que finalmente no se asociaba con algún efecto adverso en particular, sino que al contrario se demostró que nos ayudaba a prevenir el gasto cardíaco, digo, a prevenir el bajo gasto cardíaco. Entonces, pues siempre esa fue la pregunta y por eso se desarrolló este artículo o esta revisión en donde parecía una alternativa o parece o es, porque no la estamos descalificando, una alternativa atractiva para este tipo de pacientes, ¿no? Sin tener estos efectos secundarios. Y pues nació el Primacorp, que es el gran estudio, ¿no? Este ensayo clínico en donde había que evaluar si realmente era eficaz y seguro como profilaxis en el síndrome de bajo gasto cardíaco en estos pacientes, ¿no? Entonces, realmente este enfoque profiláctico y los resultados de este estudio fueron clave para que nosotros, digo, todos desde la formación en terapia intensiva sabemos o tenemos como esa idea bien anclada de que esta es una estrategia estándar para prevenir el bajo gasto cardíaco en la cirugía de corazón. Entonces, este es un estudio que se los cuento muy rápido, fue en varios centros, fue aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que eso es algo importante, y fueron 3 grandes grupos de tratamientos paralelos, ¿no? Fueron un total de 238 pacientes que recibieron la medicación del estudio y obviamente la inclusión fueron niños que tuvieron alguna reparación biventricular bajo circulación extracorpórea que, ojo, no tenían hipotensión o bajo gasto previo a la cirugía y se excluyeron aquellos pacientes con riesgos ya conocidos, ¿no? Peso menor a 2 kilos, prematuridad, que tuviera disfunción renal o que ya tuviera hipotensión al llegar a la terapia intensiva, ¿no? Los grandes grupos o el por qué fue tan importante este estudio es porque tuvieron los grupos de placebo, el grupo de milrinona dosis baja con un bolo en 60 minutos seguido de una infusión a punto 25 y el grupo de dosis alta, que fue un bolo de 75 microgramos kilo con su infusión a punto 75 y ambas dosis se mantuvieron durante 35 minutos. Entonces, ¿qué fue lo que evaluaron? Principalmente su variable dependiente fue muerte o desarrollo de bajo gasto cardíaco, ¿no? Entonces, esto fue lo que ellos compararon en los diferentes grupos, el desenlace particular de estas dos variables. Y específicamente aquí es donde empiezan a hacer un poquito de zoom los autores del artículo por el que estamos aquí, en donde definieron el bajo gasto cardíaco únicamente con signos y síntomas clínicos, es decir, taquicardia, oliguria, mala perfusión, con o sin diferencia ampliada de la saturación arteriovenosa o acidosis metabólica. Entonces aquí es donde empiezan a crear esa controversia o esa conversación de que este estudio sí nos dio un panorama muy claro de lo que se ha hecho en los últimos 20 años en el manejo postquirúrgico, pero que específicamente no hubo mediciones particulares del gasto cardíaco, pero sí que encontramos pues que la milrinona a dosis alta redujo significativamente el riesgo de bajo gasto cardíaco en las primeras 36 horas comparado con placebo, ¿no? Y en este esquema que es del artículo original vemos los pacientes placebo, los de bajo dosis y alta dosis, en donde se ve una reducción del riesgo relativo. Es decir, que la proporción es la proporción en la que la administración de milrinona va a disminuir el riesgo de bajo gasto o mortalidad en comparación con el placebo, ¿no? Entonces, esto fue con una diferencia estadísticamente significativa que dio pie al hábito de utilizar la milrinona como este gran profiláctico, ¿no? Entonces, este fue como la conclusión principal en donde la milrinona a dosis alta reduce el riesgo de bajo gasto cardíaco y pues este estudio fue el que respaldó, dio la evidencia robusta de esta práctica estándar que casi se conoce, pues casi es el dogma, ¿no? Para la prevención de síndrome de bajo gasto cardíaco en esta población vulnerable, pero que hacen hincapié los mismos autores del artículo por el que estamos discutiendo, que realmente si uno se fija y lee a detalle este artículo, no hay mediciones reales del gasto cardíaco. Y abren la conversación con la figura 4, que esta es la figura 4 del estudio de Primarco, en donde hay un reporte y una disminución de la presión sistólica en ambos grupos de milrinona. Entonces, si vemos
y observamos y dejamos aparte, ¿no?, todos los resultados que nos llevaron a que utilicemos como profilaxis la milrinona en este tipo de pacientes, sí observaron el comportamiento de los tres grupos, en donde la línea punteada es el placebo y las líneas que demuestran un cambio para abajo de la presión sistólica son los dos grupos de la milrinona, ¿no? Entonces, los autores ahí empiezan a discutir sobre los primeros indicios o esta idea de decir que a lo mejor la milrinona realmente no es tanto su apoyo cronotrópico o inotrópico positivo, sino que realmente lo que ayuda es bajando las resistencias vasculares tanto sistémicas como venosas, ¿no? Sistémicas arteriales o venosas. Entonces, disminuyendo esta precarga y esa poscarga. Entonces, aquí es un detalle que ahí buscan los autores en donde dicen, bueno, pues realmente se ve el cambio cuando se compara con el placebo, cómo hay una caída en ambos grupos en las primeras horas posquirúrgicas, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué relación realmente hay entre el uso de la milrinona y el volumen administrado y el gasto cardíaco? Entonces, aquí me gustan mucho estos esquemas que si tienen la oportunidad de leerlo con calma en el artículo original, estos son adaptaciones de esos esquemas, hablan un poquito de conocer la fisiología. Siempre hablan de regresar, de ser fisiólogos, o sea, primero de ser, dominar la fisiología antes de ser el especialista que trata a estos pacientes, ¿no? Y hablan un poquito de esta introducción de cuál es la diferencia entre el volumen no estresado y estresado. Y ellos utilizan este esquema en donde la capacitancia venosa es el jarrito de cristal, ¿no? Entonces, hablan de que el volumen no estresado, que generalmente estamos hablando de casi el 70% de todo el volumen que hay en el cuerpo, es el volumen que llena los vasos de capacitancia venosa, pero realmente no contribuye en la presión sistémica, no está participando en la circulación. Y el volumen estresado, que es el volumen rojo, es la fracción de ese volumen sanguíneo que sí llenan las venas más allá de su volumen no estresado, por eso le estamos hablando de que esta es una cantidad específica y a partir de aquí empieza el volumen estresado, que es el volumen que realmente genera la presión necesaria para llenar el ventrículo y la circulación sistémica, que el ventrículo está ejemplificado con un globo lleno, ¿no? Entonces, el principio clave que quieren que nosotros comprendamos y por el cual empecemos a hacer esta reflexión es que solo el volumen estresado es el que va a generar la presión requerida para el llenado ventricular. Esto es en una fisiología normal, en donde un bajo volumen estresado, como vemos aquí en el ejemplo, y que eso se relaciona con una presión auricular baja, porque realmente pues estamos bajo un pequeño volumen, presiones no tan altas, vamos a lograr un volumen telediastólico normal porque la complancia ventricular es normal. Es decir, el corazón da de sí en la relajación para llenarse, no requiere tanta presión, no requiere tanto volumen. Entonces, ¿qué pasa con una fisiología restrictiva? Que esta misma presión venosa central baja va a resultar en un volumen telediastólico pequeñito y volumen sistólico más bajo, porque estos pacientes van a requerir de una presión auricular mucho más alta para mantener una precarga normal. Y esto habla del impacto directo que tiene la compliancia del ventrículo en este comportamiento. Entonces, probablemente en este tipo de pacientes, si manejamos exactamente el mismo volumen estresado y la misma presión auricular, no va a ser suficiente para mejorar el volumen diastólico y posteriormente el volumen sistólico, ¿no? Entonces aquí habla ya de la diferencia que tenemos entre una fisiología ventricular normal y una fisiología restrictiva que va a necesitar diferentes cosas al otro grupo de pacientes. Y aquí hablan o introducen ya el concepto de venodilatación, en donde si vemos el jarrito de cristal, que es nuestra capacitancia venosa, al uso de vasodilatadores como la milrinona, van a aumentar esta capacitancia venosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fracción o sea, el volumen estresado se va a reducir porque va a haber una mayor cantidad de volumen no estresado en este gran
jarrito de cristal, que es una mayor capacitancia venosa, ¿no? Y esto que va a ocasionar que el volumen estresado disminuya, que la presión de la aurícula disminuya, y esto se va a ver reflejado directamente en un volumen telediastólico disminuido, que se va a traducir en un volumen sistólico disminuido. Entonces, particularmente en una fisiología restrictiva, en el contexto o en el uso de vasodilatadores, va a haber una dilatación que puede resultar en hipotensión, ¿no? Porque no estamos generando la suficiente presión ni volumen para mejorar ese volumen sistólico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues hablan del reclutamiento del trabajo sistólico. En esta situación, específicamente en este tipo de pacientes, ¿qué es lo que necesitamos? Llenar un poquito más el jarrito para que haya mayor participación de volumen estresado y que se pueda reducir, o bueno, que lo ideal, que reduzcamos ese estado de venodilatación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sugiere esta fisiología o este análisis hemodinámico de las estructuras? Que vamos a requerir menor dosis o incluso suspender venodilatadores para evitar el efecto deleterio de esa capacitancia venosa elevada en el contexto de un paciente con fisiología restrictiva, ¿no? Y habla de que la administración de líquidos nos van a ayudar a reclutar, a tener mayor volumen estresado, a generar una mayor presión auricular que se va a traducir en un mayor volumen telediastólico que finalmente va a ser un volumen sistólico posterior más elevado, ¿no? Entonces también hablan del otro concepto de venoconstrictores. Entonces, si no queremos aumentar la capacitancia, tener esa venodilatación, hagamos lo contrario, ¿no? Hagamos esa venoconstricción en donde vamos a disminuir la capacitancia venosa, entonces el jarrito se va a hacer un poquito más pequeño y va a pasar el volumen no estresado, va a participar mayormente como volumen estresado, se va a centralizar ese volumen sanguíneo, va a aumentar esa presión que necesitamos para llenar mejor o tener un mejor volumen telediastólico y eventualmente una mayor volumen sistólico, un mayor gasto cardíaco. Entonces, comprendiendo o meditando, reflexionando acerca de esta hemodinamia de la fisiología de un corazón o un ventrículo con compliancia normal versus un restrictivo, es donde hablamos específicamente del uso de la milrinona después de la reparación de la tetralogía de Fallot, y por eso sale siempre el friend o foe, ¿es aliada o es enemiga? Entonces, en este estudio en particular, haciendo esta reflexión hemodinámica, pues comentan, pues sí, sabemos que los inhibidores de fosfodiesterasa son conocidos por estos efectos que ya vimos en el estudio Primacor, que se relacionan a un mejor desempeño o profilaxis del bajo gasto cardíaco, pero específicamente cuál es el gap del conocimiento, que pues estos efectos en el contexto particular de fisiología ventricular restrictiva como que no están bien descritos, ¿no? Entonces se hace la pregunta abierta o la pregunta obligada es cómo afecta la milrinona en el manejo de volumen y en la hemodinamia, específicamente en estos pacientes con ventrículo, con fisiología ventricular restrictiva, que si nos vamos a los factores de riesgo que ya identificamos, que podemos identificar en nuestros pacientes pre y transoperatorio, pues realmente nuestra población de pacientes aquí en México y las características que tienen nuestras tetralogías de Fallot, pues la gran mayoría, si no es que casi todos nuestros pacientes cumplen con estos factores de riesgo, ¿no? Entonces sí es un problema que frecuentemente, con una complicación que frecuentemente nos vamos a enfrentar en el postquirúrgico, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación específicamente está orientada a ver esta asociación entre el uso de la milrinona y el uso de volumen en las primeras 72 horas después de una reparación quirúrgica de tetralogía de Fallot que tienen estas características. Y objetivos secundarios quisieron evaluar cómo se mueven los signos vitales cuando se usa o no se usa la milrinona y específicamente evaluar el impacto en las medidas de gasto cardíaco y entrega de oxígeno. Pero ojo, también este es un estudio
estudio que es retrospectivo, no es un cohorte retrospectivo, en donde se agarraron todos los casos de reparación quirúrgica primaria de la tetralogía de Fallot con estenosis o atresia pulmonar, esto en el centro del Boston Children's Hospital, del 2011 al 2020, en donde se incluyeron 351 pacientes, ¿no? 134 recibieron milrinona perioperatoria y 217 no recibieron milrinona. Entonces, algo que es importante reconocer en el estudio es que ellos sí hablan de las limitaciones, ¿no? Desde un inicio empiezan a hablar de las limitaciones del estudio, en donde, pues sí, definen como exposición que haya habido administración de milrinona intraquirúrgica, intraoperatoria, o dentro de las primeras 72 horas postquirúrgicas. Reconocen el uso no protocolizado de esto, ¿no? Que la dosificación y el momento en el que se inicia la milrinona es variable y esto está dirigido exclusivamente por los médicos tratantes. Entonces, no hay realmente hay una dosis estándar. Desde aquí empezamos a ver algún tipo de limitación, pero también hablaron de tratar como para disminuir ese impacto del cálculo de la dosis total. Entonces, es como la dosis acumulada, ¿no? Toda la dosis de carga considerando la intra y la posoperatoria, más todas las dosis que se dieron acumulativas durante las primeras 72 horas posoperatorias para realmente hacer un balance de qué tanto dosis de milrinona se ofreció a ese paciente. Y de ahí también hay que hablar de la importancia de que pues es una cohorte restrictiva, y digo retrospectiva, y que necesitamos realmente tener la seguridad que la comparación entre grupos pues es adecuada, ¿no? Entonces, después de incluir a todos los pacientes de tetralogía de Fallot, empezaron a excluir a aquellos que tienen alguna, otras características anatómicas como las colaterales aortopulmonares o que tienen ausencia de la válvula pulmonar o que además tenían un defecto o una comunicación atrioventricular. Después de eso se excluyeron a todos los que son de procedimientos paliativos para efectivamente enfocarse a los correctivos. Se eliminaron o se excluyeron a los pacientes con algún síndrome genético. Y de los pacientes elegibles se hizo este análisis, un emparejamiento que se llama emparejamiento por puntaje de propensión. Entonces, este es un análisis estadístico, es una técnica estadística que se utiliza para reducir el sesgo de selección, es decir, que entre ambos grupos haya una diferencia muy importante, ¿no? Entonces, lo que hace es tratar de imitar como si fuera un ensayo clínico aleatorizado en donde se pone lado a lado pacientes con las mismas características. Entonces, aquí lo que hicieron fue a través de varias técnicas estadísticas, de varios análisis y de varias categorías o cualidades de cada uno de los pacientes, se emparejaron varios para que pudieran tener las mismas mediciones de válvula pulmonar, la misma edad, mismo peso, mismas características demográficas y de anormalidades anatómicas para que pudiéramos hacer una comparación uno a uno cuando uno recibía milrinona versus el otro paciente que no recibía milrinona, ¿no? Y todo esto además se sometió a análisis estadísticos en donde no hubo diferencias entre ambos grupos. Y esto es bien importante para realmente darle el valor al estudio y de la comparación que finalmente se pretende hacer, ¿no? Y pues dentro de los resultados primarios se obtuvo que pues sí, o sea, era sí o no, administración de volumen posoperatorio durante las primeras 72 horas, sí se administró o no se administró, y como volumen se incluyó todo, se incluyeron hemoderivados, concentrado de glóbulos rojos, sangre entera, plaquetas, plasma, albúmina al 5%, pero se excluyó todo esto de los medicamentos que son los habituales para el tratamiento de un posquirúrgico, los lavados del catéter o de la línea arterial, infusiones y todos los líquidos que aportaban a la nutrición, ¿no? Entonces se enfocaron única y exclusivamente a aquel volumen que se administraba para, de forma de carga, ¿no? Para administrar ese volumen extra que consideraban los médicos necesario para la hemodinamia del paciente. Entonces, cosas que sí se identificaron es que sí, los pacientes que tenían milrinona recibían con mayor frecuencia volumen a los que no tenían milrinona. Entonces, ahí se hace una comparación entre el porcentaje de pacientes que sí recibieron y no, y salió estadísticamente significativo, ¿no? Y también no solamente la frecuencia del volumen administrado, sino también el volumen total.
Y aquí hubo una asociación específica entre la dosis acumulada de milrinona y la cantidad de volumen, ¿no? Entonces, en donde menciona que por cada 1.000 microgramos por kilo de milrinona que se administraron las primeras 72 horas, se administraron aproximadamente 11 mililitros kilo adicionales de volumen. Y aquí es donde también los propios autores del artículo mencionan, pues 11 mililitros por kilo no parece ser algo muy importante o algo muy significativo, pero nos habla un poquito de la fisiología de la hemodinamia de cada uno de este tipo de pacientes, ¿no? Y aquí en esta tablita podemos observar cómo el grupo de milrinona presenta o requiere mayor volumen en las primeras horas postquirúrgicas y ya cercano a las 72 horas, pues ya parece ser muy parecido a ambos grupos, ¿no? Y otro de los objetivos secundarios, porque ya quedamos que tanto la frecuencia y la cantidad de volumen se administraba mayor en el grupo de milrinona, también analizaron un poquito los signos vitales, ¿no? En donde claramente vio una relación en el grupo de los pacientes con milrinona que tenían una frecuencia cardíaca más alta en las primeras 72 horas, emparejados o en contra, comparados con los que no tuvieron milrinona, ¿no? Entonces, aquí incluso también se ve que no solamente son en las primeras horas postquirúrgicas, sino que la recuperación de una frecuencia cardíaca ya habitual o normal para ese tipo de pacientes era más lento en los pacientes con milrinona, ¿no? Entonces parece ser que en esta población en particular la presencia de milrinona hacía que estos pacientes estuvieran más tiempo, más taquicárdicos y por mayor tiempo prolongado. Y de igual forma vieron esta asociación con la presión arterial, ¿no? Entonces también midieron la presión sistólica y diastólica, la pusieron comparativamente el grupo de milrinona en ambos mediciones sistólicas y diastólicas se mantuvo por debajo versus el grupo de no milrinona, ¿no? Entonces ahí donde también hablan de que la presencia simple del medicamento durante las primeras 72 horas postquirúrgicas nos asociaba con una menor valor de presión sistólica y diastólica en estos pacientes. Entonces, parece ser que la relación o la reflexión que hacen es que la administración per se de milrinona no se asoció con una mejora específica del gasto cardíaco. Entonces, ellos querían, y también haciendo como la crítica constructiva del estudio de Primacor, de cómo podemos evaluar el gasto cardíaco de forma retrospectiva y su impacto, ¿no? Con la presencia o no de milrinona. Entonces, ellos analizaron la diferencia de saturación de oxihemoglobina arteriovenosa, un indicador pues que sabemos que puede ser importante para valorar el gasto cardíaco, así como el lactato sérico que ellos mismos identifican como algo que pues puede ser multifactorial y que se puede elevar por otras cosas, ¿no? Pero específicamente una de las críticas constructivas es que el estudio de Primacor se enfocaba mucho a datos clínicos, ¿no? Habíamos visto que manifestaciones clínicas de bajo gasto cardíaco, pero realmente ninguno de los dos artículos hay un verdadero cuantificación o medición del gasto cardíaco real, ¿no? Que lo podemos hacer de forma directa o indirecta, pero vamos, el objetivo era que querían realmente valorar si esta presencia o no de milrinona impactaba en mejores valores de gasto cardíaco. Y en la tabla 2 de este artículo, pues aquí nos hacen la comparación, primero pues la descripción de los dos, de la población en total, y luego ya lo diferencian entre quienes recibieron milrinona y no, y específicamente pues hablan de la saturación arterial, la saturación venosa, la diferencia arteriovenosa y el lactato, ¿no? En donde al comparar en ambos grupos, realmente las diferencias no resultaron estadísticamente significativas, en donde ellos pueden empezar a hacer como su conclusión o su reflexión de que realmente la milrinona pues sí vieron que mayor frecuencia y volumen de volumen administrado, de cantidad y volumen administrado, así como frecuencia cardíaca más elevada y presión sistólica y diastólica menor en los pacientes con milrinona, y que realmente en estos valores que nosotros podemos asociar a un gasto cardíaco adecuado, pues no hubo tanta diferencia, ¿no? Entonces, ellos concluyen así de forma muy general que la administración de milrinona conduce a que requieran esos pacientes mayor volumen hídrico con esta reflexión hemodinámica de que aumenta la capacitancia venosa del paciente,
genera esta taquicardia compensatoria que en conjunto puede llegar a desencadenar hipotensión y realmente no parecería que haya un verdadero impacto en el gasto cardíaco. Y aquí ellos empiezan a platicar en las discusiones que tanto en las entrevistas como les han hecho, como en los análisis del estudio, ahí mencionan que realmente, pues sí tiene limitaciones el estudio, ¿no? Que es un corte retrospectivo, puede haber sesgos de selección a pesar de esta técnica estadística que utilizaron, que únicamente midieron la presión arterial, no lo percentilaron, lo mencionan como tal, pero que como hicieron el match paciente con paciente, pues creen que eso es suficiente porque no había diferencia entre los dos grupos, ¿no? Que pues eso es suficiente para hacer esta comparación de la presión arterial, que saben y reconocen que la cantidad, el momento y la dosis de la administración de milrinona es de acuerdo al médico tratante, que no hay como una estandarización para todos los pacientes y que también no tienen en ese análisis o en ese momento del análisis de los pacientes, pues que no había transfusiones que tampoco estaban protocolizadas, ¿no? Entonces, realmente cuando ellos empiezan a platicar siempre en las entrevistas o en las discusiones, hablan de no satanizar, no decir yo soy team milrinona y haters de milrinona, sino que realmente invitan a la conversación o a la reflexión como persona, como intensivistas o como médicos encargados en la terapia intensiva cardiovascular de la elección adecuada de los medicamentos para el paciente que tienen, ¿no? Y de igual forma reconocen que es importante que todo esto es dinámico, ¿no? Que todo cambia de momento a momento y que muy seguramente pues uno trabaja bajo hipótesis, en donde si uno presenta o tiene enfrente un paciente que tiene este tipo de fisiología, pues dice yo creo que puede ser que la milrinona más que ayudarme me está entorpeciendo esto, entonces voy a disminuir la dosis, voy a administrar un poquito de líquido y vemos cómo responde. Y si no responde, pues pasamos a la siguiente hipótesis, ¿no? Y tal vez empezamos a identificar algún otro tipo de dato que me está haciendo que mi paciente no vaya como yo espero, ¿no? Entonces, realmente me gusta que son muy insistentes al respecto, que lo que prefieren o lo que invitan a hacer es realmente a esta reflexión de los usos de los medicamentos. Y pues ya para cerrar un poquito esta reflexión, sí me gustaría generar esta pregunta, ¿no? Estamos tratando, cuando estamos frente a un paciente, específicamente ahorita que estamos hablando de tetralogía de Fallot con fisiología restrictiva, si realmente estamos tratando números o estamos tratando la fisiología, la hemodinamia que realmente tiene cada paciente. Entonces, una forma de hacer esta reflexión es haciendo un análisis de un caso y hay que llevarlo a los extremos, ¿no? Esto estamos hablando de llevarlo al extremo para hacer la ejemplificación. Entonces, por ejemplo, vamos a discutir un caso, a lo mejor en la sesión médico-quirúrgica, donde están todos los médicos, pues se presenta que pues, es un paciente que tiene mayor de un año, que satura prequirúrgicamente sin oxígeno menos de 80% y que en el eco se ve que está el ventrículo derecho muy hipertrófico, ¿no? Entonces sabemos desde ahí que ya tenemos varios factores de riesgo para presentar este tipo de fisiología. Ahora, llega el paciente el día de la cirugía, entra a quirófano y, oh sorpresa, nos van diciendo de quirófano que se hizo una reparación transanular, que la circulación extracorpórea fue de 130 minutos y el pinzamiento aórtico de 115. Entonces vamos sumando todavía más palomitas al paciente que se va a comportar muy seguramente con esta fisiología restrictiva. Ya después de conocer esto, ¿cuál es su posquirúrgico inmediato? Tenemos un paciente que recibimos en la terapia taquicárdico 180 con una presión media de 40 hipotenso, que observamos una PVC elevada que se mantiene fija en 16, que en las primeras, ya en el pre de justo antes de salir de quirófano y en la primera hora en terapia intensiva presenta oliguria menor a 0.5 mililitros kilo hora, que está intubado y que tiene parámetros altos de ventilación, que tiene una sonda torácica mediastinal y que sale con medicamentos de milrinona, 0.3 microgramos kilo minuto, adrenalina 0.02, que aparentemente pues no está siendo suficiente porque tenemos todas estas manifestaciones de bajo gasto que está tratando de compensar el cuerpo. Y en el eco transoperatorio no vemos fenestra auricular y vemos una aurícula derecha muy dilatada. Entonces, este es el clásico caso que es insignia de un Fallot que va a desarrollar una
fisiología restrictiva, ¿no? Entonces sabemos que este paciente va a tener una congestión venosa sistémica que muy seguramente las primeras horas para el intensivista van a ser muy fuertes porque va a ser un paciente que está críticamente enfermo con alto riesgo de deterioro cardiovascular y desarrollar falla orgánica múltiple. Entonces aquí esto es lo que nuevamente vuelven o lo que promueven los autores de este artículo, que pues evitar el abordaje aislado sin dirigir la hemodinamia específica del paciente, que estamos ante la fisiología restrictiva. Entonces, tal vez lo que quisiéramos mejorar es no tratar, o sea, no ser el médico que trate individualmente los síntomas, ¿no? Que, por ejemplo, si tenemos taquicardia, bueno, pues entonces taquicardia no está bien, hay que manejarla, vamos a iniciar un cronotrópico negativo, que generalmente el que tenemos a la mano es el propranolol, y que además sabemos que como no es selectivo, va a tener un efecto inotrópico negativo, pensando que a lo mejor la taquicardia, si yo la resuelvo, voy a mejorar la frecuencia cardíaca y voy a mejorar el llenado diastólico, ¿no? Ese es como que a lo mejor si lo tratamos de forma aislada, ese sería como mi pensamiento para tratarlo. Ahora volteo a ver el monitor y veo la PVC elevada de 16. Entonces digo, yo sé que PVC elevada causa congestión venosa sistémica y que sé que en este contexto de pacientes con cardiopatía congénita se asocia a una lesión renal por congestión venosa. Entonces, mi siguiente paso va a ser restringir líquidos porque tengo una PVC elevada. Entonces, estamos tratando aisladamente ese número, ¿no? Ahora me voy con oliguria. Es un paciente que va saliendo de circulación extracorpórea. En la primera hora, primera 2 horas que la tengo en la terapia, no está orinando. Entonces, rápido vamos a colgarle una infusión de furosemida a dosis alta porque necesitamos apoyarlo para orinar. Y de pronto digo, pues todo esto parece ser datos de falla cardíaca, tengo hipotensión, entonces seguramente necesito más fuerza inotrópica, entonces vamos a aumentar la dosis de mirrinona de 0.3 a 0.7 y a lo mejor como estoy muy hipotenso necesito agregar noradrenalina, no a dosis bajitas, sino que me voy directo a una dosis alta a 0.2. Y luego en el contexto de un paciente que está muy grave, pues sabes que lo tengo que sedar, lo tengo que dormir completamente e iniciamos medicamentos que sabemos que son muy buenos en ciertas circunstancias, pero por ejemplo aquí que podemos utilizar, ¿no? Midazolam, propofol y algún opioide que sabemos que va a tener una repercusión hemodinámica y todavía me va a hacer mayor vasodilatación. Entonces, tal vez este abordaje que inicialmente podemos decir, bueno, pues me voy a enfocar en cada número y lo voy a tratar de forma individual, pues puede realmente no integrar la imagen que tenemos ante nosotros, que es un paciente con fisiología restrictiva del ventrículo derecho, y que seguramente si mantenemos este tratamiento por las siguientes 72 horas, lo único que vamos a permitir o que parece ser que va a ser como la historia o la película de este paciente es que va a haber un deterioro progresivo que no nos permita mejorar, ¿no? Que después de las 24 o 36 horas empezamos a tener ya falla orgánica múltiple y eventualmente pues tenemos un paciente crítico con una muy alta probabilidad de mortalidad. Entonces esto es magnificando y exagerando todos los datos de un paciente con esta fisiología. Entonces, a lo mejor, ¿qué es lo que estaría más que los invito a hacer y tomar como que ese detenimiento, ¿no? De saber que a lo mejor qué es lo que tengo que hacer, que sí, que no y cómo me puede impactar, es hacernos las preguntas clave, ¿no? Para orientar el manejo hemodinámico. Entonces, si ya desde el prequirúrgico estaba viendo que es un paciente que se va a comportar de esa forma desde la sesión médico-quirúrgica, pues obviamente en centros en donde hay experiencia no se toma, no se pone sobre la mesa, ¿no? Ya los cirujanos saben que van a necesitar una fenestra auricular, pero ¿qué pasa en los centros nuevos o con cirujanos que apenas están desarrollando su curva de quirúrgica? Pues a lo mejor ahí establecer la conversación, oye, parece ser que este paciente tiene muy rígido el ventrículo derecho, seguramente nos va a hacer esta fisiología, no se te olvide como dejar esa fenestra que nos puede ayudar, ¿no? Que puede tener ese gasto cardíaco desoxigenado, pero que nos va a permitir mantener la hemodinamia.
Y otra cosa importante, sabemos que son pacientes que van a tener congestión venosa sistémica, que van a tener presiones de aurícula derecha muy elevados y sabemos que esos pacientes tienden a hacer más derrames, ¿no? Y habíamos visto que hay que ser agresivos con los drenajes en cavidades torácicas y abdominales. Entonces, muy seguramente la sonda, pues necesitamos que esté abierta hacia la pleura para que cuando haya esa fuga de líquido, pues salga y no me genere presión y alteración de la interacción cardiopulmonar de mi paciente. Y ahora, ¿qué vamos a pensar? Pues seguramente va a decir, ¿sabes qué? Si este paciente está muy rígido su ventrículo y se va a comportar de esta forma, tengo que identificar cuál va a ser mi PVC óptima, que muy seguramente, de acuerdo a todo lo que ya revisamos, va a ser una PVC elevada. Y eso va a ser porque es un paciente que se va a manifestar, o como el jarrito que vimos, que va a necesitar una presión, una PVC elevada para mantener la precarga de ese ventrículo restrictivo, que va a requerir más volumen para generar una mayor, o sea, que va a requerir mayor presión para poder permitir un mayor volumen que se refleje en un volumen sistólico. Entonces, a lo mejor no me voy a espantar por querer atacar directamente a bajar una PVC elevada, sino que a lo mejor identificar cuál es la PVC con la cual mejora el gasto cardíaco de ese ventrículo derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? Pues tengo que tener una reanimación hídrica dirigida, no me voy a aventar 10, 20, 30, 40 mililitros kilo de carga en las primeras horas, sino que voy a hacer una reanimación hídrica dirigida, pero a lo mejor no me voy a ir al extremo de la restricción de líquidos, pero sí voy a apoyarme de los líquidos para guiarme en identificar esa PVC óptima que me permita que salgamos de lo agudo de esa restricción del ventrículo derecho, ¿no? Siempre evitar la sobrecarga hídrica, que es bien conocido los efectos deleterios que tiene la sobrecarga hídrica en el postquirúrgico de cardio. Y ahora ya empieza el cuestionamiento. ¿Voy a necesitar o no factores venodilatadores, ¿no? Entonces ahí reviso cuál es mi estrategia, con qué medicamentos sale de quirófano, que muy seguramente la estrategia del anestesiólogo para mantenerlo en el transquirúrgico, pues sí, estuvo muy bien, estuvo dirigida, pero a lo mejor en el postquirúrgico voy a necesitar cambiar la estrategia, ¿no? Entonces ahí saber si tengo que disminuir o incluso eliminar factores venodilatadores, en donde ya en las conversaciones de este tipo de pacientes, pues se habla de que, bueno, pues si no requerimos un venodilatador para mejorar esta hemodinamia, pues a lo mejor podemos suspender, disminuir la dosis o suspender la milrinona y optimizar otros fármacos inotrópicos, ¿no? Añadir o ajustar dosis de adrenalina, noradrenalina, dosis baja, que nos permita utilizar o tener el efecto beneficioso dirigido que queremos de estos fármacos, que es inotrópico y a lo mejor inotrópico positivo y a lo mejor venoconstrictor, ¿no? Que finalmente lo que queremos en estos pacientes es disminuir la capacitancia venosa, ¿no? Y la vigilancia y el soporte. Entonces vamos a estar agresivamente o muy intensivamente vigilando a nuestro paciente, haciendo el eco para ver si no tenemos acúmulo de líquido en cavidad torácica o abdominal, identificar si sí están funcionando mis sondas. A lo mejor en algunos pacientes hay cirujanos incluso que ya saben que el ventrículo derecho está muy hipertrófico, son pacientes mayores de 5 años, a lo mejor muy hipóxicos, que saturan menos de 75% en el prequirúrgico, que incluso hasta dejan ya una sonda peritoneal, ¿no? Porque saben que son esos pacientes que van a estar gastando mucho de la cavidad abdominal y de la cavidad torácica. Entonces, si no lo tenemos ahí si no tenemos esos, o si no tomó el cirujano esa decisión, si nosotros como intensivistas al pie de la cama estar verificando que no se nos esté acumulando este líquido, ¿no? Requiero esa sonda pleural o drenaje peritoneal, es algo que tenemos que preguntarnos, porque aquí el paciente que empieza con ese acúmulo de líquido nos va a impactar en la hemodinamia. Obviamente, si son pacientes que no podemos llevar a una extubación pronto, bueno, pues al menos el ajuste ventilatorio para permitir presiones bajas de la vía aérea, estar valorando por ecocardiografía, tener ahí al cardiólogo o el ecocardiografista de lado para que me pueda estar ayudando a guiar el manejo, qué es lo que sí me está funcionando, cómo respondió el paciente a la carga de líquidos, a lo mejor le gustó, no le gustó, cómo ves al paciente después de haber bajado la dosis o suspender la milrinona 4 o 5 horas después, ¿no? Que sabemos que es como la vida media de la milrinona, cómo se ve ese cortocircuito de derecha a izquierda, si realmente es un cortocircuito de derecha a izquierda que me corrobora todo lo que estoy pensando en torno al contexto de la fisiología restrictiva del ventrículo derecho, o hay algo que me faltó, ¿no? Porque finalmente, pues ya saben, complicaciones postquirúrgicas, identificar defectos residuales, ¿no? Entonces, el objetivo de
de este análisis, de este artículo, y realmente el objetivo de los autores es llevar eso a la mente, ¿no? Vamos a tener un plan dirigido, vamos a identificar si este paciente va a necesitar una estrategia particular que lo va a diferir del resto de los pacientes, que me permita optimizar el gasto cardíaco y la perfusión, ¿no? Entonces, específicamente en esta conclusión de este tipo de pacientes, pues es adecuar o mantener adecuada la precarga, saber que eso me va a llevar un mejor llenado del ventrículo derecho, que eso me va a impactar en un buen gasto cardíaco y que finalmente eso se va a reflejar en una perfusión tisular adecuada, ¿no? Entonces, aquí pues la interpretación o la conclusión del estudio, más de decir, ay, bueno, pues a todos los pacientes de Falón les voy a pagar la milrinona, no, ese no es el objetivo, sino realmente preguntarme si en mi paciente, en mi contexto en particular, la milrinona puede convertir ese volumen estresado en no estresado y que eso me lleve a tener o a la necesidad de estar administrando volumen y cargas, y por eso veo una frecuencia cardíaca elevada y una presión baja, ¿verdad? Que realmente la presencia de la milrinona no me está impactando en el gasto cardíaco. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si es seguro en mi paciente usar un vasodilatador potente en un corazón que depende absolutamente de la precarga para mantener el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, como conclusión, y me gusta mucho y por eso les pongo, ojalá que tengan tiempo ahí en el tráfico, escuchar este podcast de la PCICS, específicamente es el episodio 109, que son dos de los autores de este artículo en donde hablan de la milrinona Trash or Treasure, en donde repiten en múltiples ocasiones a lo largo de los 50 minutos que lo que quieren es desarrollar un modelo mental o una perspectiva en donde realmente reflexione sobre la fisiología de la cardiopatía que estoy tratando y el uso apropiado de los medicamentos que elegimos, ¿no? Y el impacto que puede llegar a tener pues en la evolución de nuestro paciente y finalmente en el pronóstico de vida o muerte de nuestro paciente. Y me parece que eso es todo. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Joan. Bueno, pues sí, sí tenemos ya aquí un par de comentarios. Primero la doctora Erika Sosa. Voy a ver nada más, no sé si tú los ves por ahí, pero bueno, buenas noches, excelente tema. En la experiencia de la ponente, ¿qué porcentaje de pacientes les administra milrinona y el tiempo mínimo o máximo que los mantiene en el paciente? ¿Qué características en el manejo de la bomba o beneficio de la bomba, un beneficio o prejuicio en el postquirúrgico de este tipo de pacientes? Sí, pues creo que va mucho de la mano con la reflexión, ¿no? O sea, finalmente creo que en la gran mayoría de los centros en donde se opera cirugía de corazón tenemos el uso habitual de la milrinona, ¿no? Entonces, creo que podríamos decir que casi en el 100% de nuestros pacientes en el uso de la milrinona transoperatorio es un hecho, ¿no? Ya dependerá de nosotros, de los intensivistas y específicamente en mi experiencia, cuál es el tipo de paciente o el comportamiento de la hemodinámica que tenemos en el postquirúrgico para realmente saber si vamos a utilizar o no la milrinona. Específicamente, sí he tenido pacientes en los cuales he optado por bajar la dosis de la milrinona y si aún así no es suficiente, incluso suspenderla, o en los pacientes que no tienen esta manifestación tan pronunciada de la fisiología restrictiva, pues mantener el uso de la milrinona, ¿verdad? Aquí va a depender mucho de qué tipo de paciente nos enfrentamos. En el clásico tetralogía de Fallot, que todo va sin incidentes en la cirugía, que se pudo hacer la reparación, no quedó ningún defecto residual. El clásico paciente que llega extubado a la terapia intensiva, probablemente en la milrinona la dejamos alrededor de 36 o 48 horas, dependiendo toda la evolución que tenemos, la presencia o no de bajo gasto cardíaco, la necesidad o no de la elevación del soporte inotrópico y sobre todo la valoración postquirúrgica ecocardiográfica aunada a la evolución, si realmente podemos pues hacer el uso de la milrinona de forma corta, ¿no? 36, 48 horas, verificar que el drenaje de la sonda pleural, que es uno de los datos que en ocasiones asociamos mucho con la cantidad de la falla que tiene el paciente, que a lo mejor puede llegar a ser un drenaje corto de 48 horas y podemos retirar la sonda, o es el clásico paciente que tenemos
duramos hasta 7, 8 días en la terapia únicamente porque pues estamos con el drenaje de la sonda, ¿no? Entonces creo que mucho va a depender o sea, el tiempo del uso de la milrinona y cuándo sí, cuándo no usarla, dependiendo del tipo del paciente, ¿no? Entonces creo que aquí la conclusión, o al menos de la experiencia de lo que yo pueda llegar a utilizar con el grupo específico con el que trabajo, es que pacientes con fisiología restrictiva es evitar el venodilatador, y en los pacientes con una evolución habitual, probablemente 36 a 48 horas si todo el contexto va bien. Gracias, Joan. Doctor Gerardo Izaguirre, adelante. Hola, buenas noches, Joan. Me da mucho gusto que hayas tocado este tema y quisieras mucho hincapié en la fisiopatología, que creo que es algo que es muy importante, porque siempre hacemos mucho énfasis en la anatomía del paciente, pero finalmente quien da más problemas es la fisiología. Entonces, yo creo que aquí la milrinona tiene un uso muy bueno, cauteloso, como todos los medicamentos, porque finalmente el pulmón, hay que recordar que el pulmón se daña durante la circulación extracorpórea. Pues tenemos un daño por isquemia reperfusión, no lo estamos perfundiendo durante la bomba, no lo estamos ventilando, y ya después al terminar la circulación, pues vamos a empezar a perfundirlo, vamos a empezar a ventilarlo, y habitualmente en un paciente con una cianosis muy marcada, una hipoxemia marcada, pues es un pulmón que no está habituado a manejar volumen. Entonces, yo creo que esto sí tendría un buen uso la milrinona, porque nos ayudaría a controlar un poquito el aumento en la poscarga del ventrículo derecho, que puede ser un perpetuador de esta fisiología restrictiva. Siempre y cuando veamos que no nos estemos yendo hacia el otro lado, como bien mencionaste, del efecto venodilatador, el efecto Listo, vasodilatador, Mauricio. la caída de la presión media y esas cuestiones, ¿ok? Entonces, no sé qué experiencia tengas tú, o cómo puedas tú, o creas tú que sea parte del cuidado del paciente, si tengamos que vigilar la poscarga del ventrículo derecho en estos pacientes. Sí, sí, claro, creo que eso es algo muy importante porque finalmente es uno de los efectos que tiene la mejora, ¿no? La disminución de la resistencia o de la poscarga del ventrículo derecho a través de bajar o de ser un vasodilatador pulmonar. Y creo que va muy de la mano con el comentario o la pregunta que viene acá de Ecuador, ¿no? De cuándo o cómo usarla o cómo diferenciamos cuándo sí me está ayudando, cuándo no me está ayudando. O sea, creo que tener muy clara la fisiología y estar pues al pie de la cama del paciente nos permite ir haciendo nuestros análisis. Y algo que me gusta mucho del podcast, y por eso se lo recomiendo mucho, que habla que finalmente no hay absolutos, ¿no? Y que el comportamiento de estos pacientes llega a ser muy dinámico, que a lo mejor a la hora uno del posquirúrgico es un tipo de paciente, pero a lo mejor para la hora 18 ya cambió completamente la fisiología. Entonces, creo que tener muy claros los conceptos es algo que nos va a permitir crear nuestras hipótesis y trabajar conforme a ellas, ¿no? Entonces, decir, oye, a lo mejor en el eco me están reportando este flujo anterógrado al final de la diástole, que se representa por la clásica manifestación de esta fisiología restrictiva. El paciente está muy taquicárdico, requiere que le esté pasando volumen. Bueno, a lo mejor en esta hipótesis, ¿sabes qué? Estoy ante una fisiología restrictiva, no me está ayudando el venodilatador, vamos a disminuir la dosis o suspenderlo y revaloramos, ¿no? Entonces, creo que mucho habla de estas hipótesis, ¿no? A lo mejor haces ese análisis, haces esa prueba, ensayo de error y pasan las 3 o 4 horas y te mantienes con el mismo paciente que está todavía muy taquicárdico, hipotenso, y dices, bueno, entonces, ¿sabes qué? No nada más fue la venodilatación, yo creo que este paciente necesita mejorar la venoconstricción o la vasoconstricción y vamos a ponerle agua, ¿no? Vamos a ponerle alguna carga. Entonces, creas una nueva hipótesis y trabajas conforme a eso y ves el resultado, ¿no? Entonces, creo que mucho ahí, a mí me gusta mucho trabajar de la mano con los ecocardiografistas, con los cardiólogos, para hacer este análisis o esta integración del paciente que tienes, de la hipótesis con el conocimiento de la fisiología o la hemodinamia que estás integrando para tomar decisiones y ver cómo se representa en el paciente. Entonces, creo que más que absolutos o como esa clásica receta que queremos, ¿no? Como antes decíamos, bueno, todos los pacientes con milrinona, de aquí hasta que salgan de la terapia, bueno, a lo mejor ahí sería realmente tener esa flexibilidad o esa adaptación del dinamismo del paciente que así lo requiere, ¿no? Entonces, creo que más que yo decirles cuándo sí o cuándo no,
sí, hacer este análisis, generar una hipótesis y a trabajar sobre ella. ¿No funciona? Bueno, pues lo volvemos a hacer. Y a lo mejor estas hipótesis van a estar cada 2, cada 3 horas, o a lo mejor entre cambios de turnos vamos a tener pacientes que se van modificando y que exigen que nosotros nos vayamos adaptando a sus necesidades. Bien, muchas gracias, Joan. Bueno, pues creo que ahí también estuvo un poquito la contestación de la pregunta de Flor, de Ecuador. Con el doctor Bolio justo tenemos un paciente mañana un poquito complicado, ya edad avanzada, desaturado, hay unos antes también raros, pero seguro nos va a servir mucho. La doctora María Santillán, felicidades por tu charla. Matías Barreras, buenas noches, muchas felicidades, doctora, excelente tema. Una duda en su experiencia entre la correlación de la presencia de derrames pleurales y ascitis con el empleo de líquidos altos y la monetización de la PVC, ¿qué valores ha tenido de experiencia como dentro de un margen seguro, ¿no? Sin ser una receta de cocina? Claro, digo, esa es una pregunta compleja porque a lo mejor, pues uno puede decir, no, pues yo me fui con 3 cargas de 10 en la primera hora y pues ya estamos hablando de un paciente que ha requerido mucha reanimación hídrica, ¿no? O decir, oye, ¿sabes qué? Entonces a este tipo de pacientes vamos a apuntarle a una PVC de 18 para mantener ese flujo anterógrado. Realmente es complejo poder, o sea, volvemos a lo mismo, creo que es difícil poder identificar hasta cuánto volumen o hasta qué número de PVC es lo seguro, pero sí algo les puedo comentar que al menos de la experiencia que tenemos con el equipo que trabajamos y con lo que hemos estudiado también, que ya irnos más allá de 30 mililitros por kilo en la reanimación de las primeras 6 horas habla de que algo no va bien, ¿no? O sea, que finalmente sí podemos estar utilizando la reanimación hídrica, pero que si ya está siendo muy intensa, hay que revalorar. Realmente, a lo mejor hicimos una hipótesis y nos falta revalorar si realmente eso es lo que necesita el paciente. Y en cuanto a la dosis de la PVC, híjole, recuerdo mucho las palabras de mi maestro que para todo decía lo que necesita el paciente. Y la verdad es que es así. O sea, nosotros podemos decir que a lo mejor este paciente en particular con 14 está fantástico, ¿no? Tantito baja a 12, 11 y en 9 ya está bien hipotenso. Entonces vamos a retomarlo o remontarlo. Entonces, pero también eso puede cambiar con otros pacientes que me ha tocado incluso tener monitorizaciones de 18 de PVC, ¿no? Que obviamente pues uno está estresado y está con el ecocardiografista, está viendo qué está pasando con la gasometría, con los signos vitales, porque no es habitual, pero que seguramente, o en el caso en el particular del que digo, al menos las primeras 6 horas postquirúrgicas, 18 era el sweet spot, ¿no? Ahí abajo de eso no le gustaba, entonces tratábamos de mantener los líquidos o el manejo de las aminas para mantener ese punto. Ya después de eso, que también contestando una de las preguntas ahí arriba, pues vas viendo cómo va cediendo esta fisiología restrictiva, que se habla en la literatura que tarda 2 semanas e incluso hay otra bibliografía que dice que tarda incluso meses, ¿no? De 8 o 12 semanas, de 8 a 12 semanas, estamos hablando de 3 meses todavía, que va disminuyendo esto, ¿no? Entonces, creo que mucho la parte aguda, la crítica, que son las primeras 36, 48 horas, son las más críticas en cuanto a este dinamismo del manejo, pero volvemos a lo mismo, conocer lo que necesites particularmente nuestro paciente. Y si lo que estamos haciendo no está funcionando, pues revalorar. O sea, siempre tener yo creo que los pies sobre la tierra y la humildad de decir, ¿sabes qué? No lo estoy haciendo bien o a lo mejor mi reflexión no es suficiente. Voy a platicarlo con el cirujano, lo voy a platicar con el ecocardiografista para ver qué podemos guiar o qué no estoy viendo para cambiar mi manejo, ¿no? Entonces, creo que eso, sobre todo eso es lo más importante, tener ese continuo de reflexión y análisis en cada uno de nuestros pacientes. De acuerdo. La doctora Mari Carmen González, doctora, ¿qué pasa cuando tiene además de un VD restrictivo, un ventrículo izquierdo con disfunción diastólica importante? ¿Qué opina del manejo de líquidos y uso de milrinona? Sí, ahí entra la conversación de otro tipo de pacientes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sí podemos llegar a tener pacientes con ventrículo restrictivo que sabemos que el flujo pulmonar anterógrado ha sido disminuido y, por tanto, el desarrollo de las cavidades izquierdas se ha visto disminuido, ¿no? Entonces, podemos empezar a hablar de otro tipo de paciente que es un falot con hipertrofia ventricular derecha muy importante y aparte con una cavidad izquierda pequeña. Entonces, ese es el tipo de paciente todavía más complejo de tratar porque sabemos que a lo mejor el restrictivo requiere
volumen, por esto que estábamos platicando, una PVC óptima, una precarga óptima, pero evidentemente va a ser un volumen que va a llegar del lado izquierdo, que no va a tolerarlo porque son cavidades pequeñas o que tienen una disfunción diastólica o sistólica importante. Entonces, aquí creo que está más complejo el escenario en donde realmente tenemos que valorar qué es el impacto mayor y cuál es nuestra prioridad, ¿no? Entonces, a veces es bien complejo decir, ¿estamos más ante la falla derecha o más ante la falla izquierda? O las dos son igual de importantes. Entonces, volvemos a lo mismo. Híjole, probablemente en este paciente de primera instancia, la optimización de líquidos a lo mejor no sería mi primera opción, porque sé que el ventrículo izquierdo no lo va a tolerar, pero a lo mejor sí puedo mejorar el inotropismo con algún otro tipo de medicamentos o puedo elegir otras opciones o mecanismos, ¿no? No utilizar tanto sedación, a lo mejor, o sea, como que hacer integralmente el abordaje del paciente y volver a hacer. Si no funciona, revalorar y qué tenemos que hacer. Pero creo que ese escenario en particular es uno de los más complejos cuando no sabemos qué priorizar, qué es lo que tenemos que dirigirnos primero y igual, prueba y error, que creo que eso es algo que es algo que a nosotros como intensivistas, pues a mí me fascina estar ahí en lo dinámico, en lo de momento a momento estar cambiando y estar probando las teorías para mantener pues a nuestro paciente en las mejores condiciones. De acuerdo, muchas gracias, Oscar García. Excelente plática. La revisión de fisiología es lo más importante para lograr entender el comportamiento fisiopatológico. La PVC como indicador de la función diastólica de los pacientes es pivote para entender que los pacientes requieren una PVC específica para cada paciente y cada momento para lograr mantener un adecuado gasto. Sí, la verdad es que, híjole, yo, los que me conocen, con los que trabajo muy cercanamente, saben que a veces a mí me molesta un poco hablar de la PVC porque pues tenemos como el chip de que, híjole, PVC es alto, están hablando de disfunción o de mucha congestión o de sobrecarga hídrica y vamos a atacarlo de cierta forma. Y creo que en el contexto de cardiopatías congénitas sí tenemos que tener muy claro qué tipo de malformación o qué características anatómicas nos estamos enfrentando para entender los números que estamos valorando, ¿no? Entonces, creo que a veces aquí entra la complejidad de la cardiovascular, en donde el mismo número para un paciente no va a ser suficiente o no va a ser el ideal para otro paciente, ¿no? Entonces, creo que si podemos entender esa fisiología, comprenderla, analizarla e interpretarla con nuestros pacientes, creo que ahí sí, el uso de la PVC va a ser muy satisfactorio, muy fructífero, porque vas a guiar de acuerdo a lo que te estás enfrentando, ¿no? Entonces, pero sí a veces nos vamos como, sí lo puedo decir, que a lo mejor mi formación de terapia intensiva no cardiovascular, sí hablar de la PVC, de que, uy, hay que cuidar PVCs altas, uy, a lo mejor es una congestión venosa y tenemos que restringir líquidos, y hay que ver la sobrecarga hídrica y esto, pero ya cuando entras en el clic o prendes el switch de cardiovascular, dices, bueno, PVC en el contexto de qué cardiopatía, ¿no? Y es ahí donde creo que es lo importante, ¿no? Que saber cuál es la PVC específica que requiere cada paciente. De acuerdo. Joan, desde el punto de vista quirúrgico, yo cirujano, evidentemente este paciente de alto riesgo, ¿qué es lo mínimo, bueno, lo necesario en cuanto a monitorización, marcapasos, electrodos, catéteres que tú necesitas precisamente para el manejo de esta fisiología restrictiva? Yo creo que ese es como el kit inicial, ¿no? Para la fisiología restrictiva, que uno, pues evidentemente una vía central en donde podamos administrar de forma segura volumen y aminas, ¿no? Que sabemos que va a salir con una sonda torácica, eso sí, es una solicitud que siempre le hacemos a los cirujanos, que sea pues abocada a las pleuras o que la pleura esté abierta para que podamos drenarlo. Otra cosa, pues evidentemente la línea arterial que nos va a ayudar al manejo dinámico de realmente ver qué tanto responde o no el paciente a los manejos que estamos haciendo y para mantener la presión de perfusión. El catéter, pues ya lo comenté que tiene que ser un catéter venoso central, pero sí que o sea, que sea un verdadero catéter venoso central, ¿no? Que nos permita una lectura adecuada de las cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas? Específicamente ya el catéter peritoneal, la verdad es que ahí ya pues entra un poquito más en discusión porque a lo mejor no todos los pacientes lo van a necesitar. Entonces ahí pues valorar cada uno de los pacientes que tengamos enfrente porque sí nos ha tocado a lo mejor a la clásica llamada de las 2, 3 de la mañana, donde ya tienes un paciente todo fugado que ya le está empezando a causar restricción en la respiración y que necesitamos drenarlo, ¿no? Entonces probablemente pues no lo dejaría como dentro del kit inicial, pero sí estar valorando y en constante comunicación con el cirujano porque pues ya saben que esa llamada puede existir. Pero
al menos yo creo que esa combinación de cosas pues es lo ideal y algo que a veces pues sí nos da temor, a veces en algunos pacientes, es platicar o ponerse de acuerdo con el anestesiólogo. Si vemos que la cirugía fue bien, no hubo ningún incidente, el paciente está en ritmo sinusal y como quiera tenemos ahí el marcapasos, que si en algún momento hubo una arritmia o un bloqueo, pues que sí sea bicameral, ¿no? Porque luego nada más salen con los cables ventriculares. Ahí platicar un poquito de la estrategia y las expectativas en el postquirúrgico, si hay posibilidades de extubarlo o no, si hubo alguna situación, porque evidentemente en este tipo de pacientes la extubación realmente es un caso, es algo que en el contexto del manejo integral y de la buena evolución que nos ayuda mucho en el posquirúrgico, ¿no? Por, Entonces ahí saber también esa comunicación con el anestesiólogo y si no es así, pues nosotros estar preparados en el posquirúrgico para saber si es candidato o no a la extubación y si nos va a ayudar o no. Pero creo que ese sería el global. de acuerdo, muy bien. Pues yo creo que la Milry no es ni amiga ni enemiga, sino más bien es el entender la fisiología, ¿no? Ahí es donde es el amigo o el enemigo, porque justo como dices, puedes perpetuar un estado de choque si es que no tenemos bien el contexto de la fisiopatología, ¿no? Creo que eso es lo Así es. difícil. Por ahí escuchaba alguna vez platicando con Oscar, es difícil manejar este paciente, ¿no? Porque puede chocar, como tú dices, de repente el tema, híjole, realmente necesita tanto volumen, necesito precargarlo también, necesito quitar la milrinona, sí, pero bueno, y la otra es, al final, creo que cada vez nos dejan menos tiempo a los cirujanos. La estadística cada vez va más en contra de los tiempos, que es importantísimo tomarlos en cuenta, ¿no? O sea, tanto el pinzamiento aórtico como la circulación extracorpórea, creo que es fundamental también pensar que eso puede repercutir en todo esto y bueno, pues tenerlo siempre muy, muy en mente. Muy bien, pues la verdad es que ha sido una gran charla. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que por ahí si hubiera más preguntas, Joan siempre va a estar dispuesta a contestárselos. Entonces, te agradezco, Joan. Espero nuevamente tenerte pronto por aquí. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Hasta luego.